Menos. Bueno, Diego, ¿empezamos? Vamos. Vamos. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. Espero que puedan tomar provecho de este webinar y cualquier consulta, estamos a disposición. Bueno, Diego, cuando quieras. Bien. Buen día a todos. Muchas gracias por la asistencia a nuestra tercer webinar. En esta oportunidad queríamos poder también compartirle un poco los desafíos que pasamos en el 2025, también los desafíos que se vienen para el 2026. Y como premisa o poder darles un norte de esta charla que vamos a tener, siéntanse libres de poder ir comentando, de poder ir haciendo preguntas. La idea es justamente poder repasar cómo esos desafíos del 2025, nuevas implementaciones y nuevas mejoras que se vienen para el 2026, poder ir armando justamente como socios estratégicos de ustedes el campo, por decirlo de alguna forma, así nos preparamos para este nuevo año. La idea, como les decía, es la premisa puntual, es sobre CX, poder pasar de los datos a la acción, cómo transformar la experiencia del cliente. En este caso puntual quiero que podamos entender la experiencia como eje principal de esta conversación. Y como les comentaba, desde CIT somos socios estratégicos de ustedes, entonces queríamos compartir no solo estos desafíos, sino también una mirada estratégica y de evolución en el día a día, en la atención y también en el apalancamiento de los principales indicadores y, como les mencioné, también las tendencias que estamos afrontando. De cara a esto, quería hacerle tres preguntas que van a atravesar a lo largo de esta presentación y que nos invitan también a reflexionar no solo sobre la inteligencia artificial y la implementación, sino también en cómo afrontar un diferencial en base a eso. No hay problema, si podemos quedarnos en ese slide. Estas tres preguntas, como les decía, es cross a toda la presentación. Y la primera es, ¿qué cambios creen que la inteligencia artificial va a generar en sus equipos el próximo año? Después también viene una pregunta bastante desafiante y justamente según el rango etario podemos llegar a distintas respuestas, pero ¿qué canales creen hoy en día que más creció en volumen? Y también acá viene relacionado no solo en volumen, sino cuál de estos es el que genera más satisfacción. Y para coronar con las preguntas, me gustaría transmitirles el siguiente interrogante, que es, ¿qué sería para ustedes la acción inteligente en su día a día? Entiendo que los que estamos acá presentes, en su mayoría somos socios estratégicos para la atención y para la operación diaria de los contact centers, así que esas tres premisas me gustaría que las tengan en mente. Si quieren pueden contestarlas por el chat o en su defecto lo podemos charlar también al finalizar. Para poder comenzar con la temática que queremos compartirles hoy, trajimos tres tópicos más importantes que lo creemos desde nuestro lado y también acompañado de las soluciones que podemos proveerles desde ahora y también en los desafíos que se vienen. Y vamos a arrancar con estos tres ejes, si les parece, que marcan el presente de hoy en día en la operación y también les anticipo el futuro inmediato. No solo desde la operación, sino desde lo que son las estrategias del CX. Los primeros puntos obviamente vienen relacionados con los distintos dashboards que podemos proveerles y soluciones que ya tenemos disponibles. Y una de ellas es la omnicanalidad real y la velocidad como driver de satisfacción. La IA últimamente dejó de ser una promesa para convertirse en un nuevo lenguaje operativo y principalmente en los contact centers. Eh, Mediante esta innovación que ya está presente hace un tiempo, la idea es cómo esa evolución se relaciona desde los distintos canales, a esto llamamos omnicanalidad real, y también cómo la velocidad empieza a generar una fricción o de alguna forma un apalancamiento
muy cercano a lo que es la satisfacción. Acá quizás conviene mencionar algún ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces uno como usuario de servicios quiere poder contactar a una empresa y la demora a veces también nos implica una ventana de tiempo que quizás en las pocas interacciones que podamos tener como usuarios de servicios nos generan una imagen? Entonces, hoy en día, al hablar de omnicanalidad real, no solamente hablamos de abrir más canales, sino es lograr que el cliente no tenga que empezar su historia de cero en cada uno. Es decir, muchas veces podemos escribir por redes sociales, esas redes sociales de repente tenemos una demora y ya vamos por WhatsApp. Entonces, ahí es donde la velocidad se vuelve, a nuestro entender, y en la mayoría de las empresas, la clave para generar más satisfacción. El cliente, en realidad, nosotros estamos acostumbrados a poder medir los indicadores propios nuestros, como obviamente lo que no se mide no se mejora, pero tengamos en cuenta que el cliente no mide a través de KPI, sino que lo mide a través de las emociones que se vayan generando. Entonces, de cara a esta propuesta, lo que se realiza desde CIT y vamos incorporando nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades, son justamente incluir desde el paso 1 hasta el paso de contacto diario que tengan nuestros clientes, soluciones que lo faciliten. Una de esas soluciones es obviamente el landing. Para aquellos que no lo tengan muy en mente, el landing es muchas veces cuando uno decide completar un formulario para contactarlo. La solución que nosotros propusimos de eso es poder integrarlo directamente en nuestro CRM. Esto nos facilita que al momento de que el cliente pueda generar una intención de contacto o de contratación, nosotros ya lo podamos tener disponibles desde nuestro CRM Orion para poder contactarlo. Y volviendo a esto de la omnicanalidad, que no son solo canales, sino también una experiencia, comentarles que desde nuestro CRM tenemos la posibilidad, desde una ficha de contacto unificada. Unificada es justamente esto, ¿no? Obtener una vista 360, muchos, no solamente de WhatsApp por un lado, de Facebook por el otro, de Instagram por el otro, sino en una misma ficha de cliente, en un único cliente, poder tener nuestras conversaciones, las conversaciones que el cliente los manifestó, las solicitudes o el historial del cliente. Esto no solo es un input desde que el cliente nos quiere contactar, sino también existen distintas posibilidades que ahora las vamos a navegar para tener un contacto proactivo desde nuestro lado hacia los clientes. Después, a mi entender, viene uno de los desafíos más lindos y sobre los que nos motivó a poder dar esta charla para poder ir preparando la mentalidad, ¿no? La mentalidad de que no solo la IA viene a darnos productividad y potenciación, sino que justamente es un asistente nuestro, un copiloto para poder mejorar las experiencias de nuestros clientes. En este punto aparece el routing predictivo. Esto, aclaro, son cuestiones que nos llevan a poder preparar el ambiente hoy en día de nuestros clientes. Son implementaciones que tienen fecha para el año próximo, pero justamente la webinar persigue poder preparar un mindset, como se le suele decir, o una mentalidad que me gusta llevarlo más para ese lado, para ir preparando la atención. Como les decía, el routing predictivo, entre otras características que va a manifestar la implementación de la IA en su totalidad, es justamente empezar a entender cómo la IA nos va a facilitar el análisis de patrones históricos. Y eso deriva en una posibilidad de que la gente que esté atendiendo esa llamada lo pueda resolver bien y rápido. Bien y rápido, acá viene lo que es el análisis histórico. No solamente es una respuesta automática que se brinda, sino también la posibilidad de ir aprendiendo mediante la implementación y el análisis histórico de las conversaciones. Otro de los puntos es de la escucha activa a la acción inteligente.
Es una de las preguntas que planteé al principio. Y creo que es el tercer eje que nos conecta directamente con el futuro, y no es solamente pasar de escuchar al cliente, sino a aprender del cliente, esto que les mencionaba. Eh, en CIT creamos un termómetro propio, esto es las nubes de palabras, y acá viene lo de la acción inteligente, que las nubes de palabras es algo usual, que quizás no siempre le prestamos la atención que requiera, y por eso nosotros lo llamamos como un termómetro, ¿no? El termómetro es no solamente entender qué es lo que están diciendo los clientes, sino también qué están sintiendo. La nube de palabras permite identificar aquellas palabras o expresiones que más se utilizaron por nuestros clientes desde el paso de nuestros contactos. Entonces, ahí viene también el desarrollo de la acción inteligente, y es entenderlo no solo desde el lado de qué fue lo que pasó, sino también sumarle un carácter predictivo y proactivo para poder responder a esas necesidades. Em, a eso no solo son las nubes de palabras, sino también de esta mirada proactiva a entender la sensación y emociones de nuestros clientes. También sumamos lo que son las configuraciones de intenciones y código de finalización. Ese es otro dashboard que nos va a permitir identificar el journey del cliente, los pasos que va haciendo en nuestro IBR, y de esa forma también ir puliéndolo o ajustándolo en cuanto a las acciones de marketing que se puedan llegar a sumar, las opciones de autogestión que existan en sus plataformas. Eh, y asimismo, el concepto de intenciones es un concepto que se viene muy claro para poder identificar desde la IA y aprender, enseñarle a la IA cuáles son los flujos o las cosas que más se están repitiendo, y poder entender cómo mejorar la atención automatizada, como también la comunicación cuando se le suma valor, ¿no? Ese es otro concepto importante, entender al ser humano. Hoy en día, con la implementación de la IA, muchos sospechan o tienen el prejuicio de que quizás va a suplantar, y una de las ideas que queremos transmitir, que es un copiloto más, en donde nos va a marcar un diferencial si sabemos aprovechar esa implementación con el carácter que le brinda un humano o un agente, que es la empatía y poder entender el histórico de un cliente desde las fichas de contacto. Estos son los puntos más importantes. Sí, sí, vayamos si querés a la próxima. Con el marco que les mencionaba anteriormente, vamos a hablar de lo que se viene, los desafíos concretos para el 2026. Y acá, como les mencionaba, es un gran salto, y es pasar de esa visión de una operación multicanal a una operación omnicanal real. Muchas empresas tienen todavía, manejan por separado los contactos, ya sean por WhatsApp, por redes, por mail, por teléfono, y el resultado, no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes, que cuando llegan a la atención por un agente, tienen que volver a explicar todo nuevamente. Desde CIT, esta visión 360 de la experiencia, como les comentaba en el slide anterior, es justamente uno de nuestros pilares en poder facilitar esa experiencia. Como les mencionaba, es un histórico de interacciones, de los pedidos, una búsqueda directa de las comunicaciones anteriores que tenemos, es decir, una vista única del cliente, sin importar por dónde entró. Esto nos lleva a un dato que parece simple, pero define la experiencia. Hoy un 70% de nuestros clientes inicia por un canal digital, y el 40% de ese 70% hoy prefiere la atención por un bot, siempre que no genere fricción. Y acá viene justamente la velocidad como driver. La idea es
en ese tiempo que el cliente está navegando y recibe esta experiencia del bot, muchas veces entienden que no les ofrece una solución. Por eso creemos importante el análisis mediante nuestros dashboards de poder identificar el equilibrio, ¿no? Que la tecnología no frena, sino que acompaña, y lo importante es ir teniendo una mirada proactiva de nuestros árboles de IBR de forma casi semanal para poder ir limando estas cuestiones. Un cliente que recibe una respuesta en segundos no solo resuelve, sino que también está sintiendo un contacto cercano. El tercer gran punto para mí también es la personalización frente al volumen. Escalar sin perder el trato humano es el arte, me parece, de lo que se viene, y usar esos datos de la inteligencia para automatizar sin exceso también nos lleva a una cercanía y relación más cómoda en cuanto al proveedor y lo que es el usuario final. Ahí es donde viene la productividad real, menos fricción, más foco y una lectura inmediata de agregar valor. Este concepto de fricción, no sé si están todos al tanto, si pudieron escucharlo alguna vez en este último tiempo. Pero les voy a comentar brevemente. La fricción hoy es, no me animaría a decir un indicador, pero sí es un parámetro más al momento de la construcción de un flujo automatizado. La fricción justamente se explica desde esa interacción con el bot que está teniendo nuestro cliente, y le lleva quizás a entorpecer en algunos casos poder encontrar su respuesta o la opción correcta para poder obtener información. Una de las prácticas que más se estuvo utilizando al momento de implementar los bots con inteligencia artificial es esta tendencia a poder ocultar la atención por un agente e intentar resolverlo todo a través del bot. De ahí viene el concepto de fricción. La idea es que sea una experiencia. Hoy las implementaciones son varias, entonces poder tomar no más automatizaciones, sino automatizaciones justas y poder detectar en qué momento es necesario aportarle valor. Obviamente están los conceptos también de poder liberar la capacidad operativa y demás, y ahí es donde viene a solucionar la automatización, no como una carga extra que resuelva todo, sino como una implementación que busca mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Esto de facilitarlo sin tener que generar fricción. Acá nuevamente la propuesta que ofrecemos desde CIT no es solo son dashboards que implican los volúmenes, las interacciones, sino también entender cuáles son las intenciones y los puntos principales que nuestros clientes buscan en el día a día. Avancemos con la siguiente, si querés. Acá venimos de nuevo con las tendencias claves que les había mencionado en un momento. Eh, Hoy el 70% de las interacciones, como les decía, inician en un canal digital, de los cuales solo el 40% dice estoy conforme con esa autogestión. El resto nos sigue marcando distintas modificaciones para poder cumplir con estos aspectos. Eh, y acá viene un índice bastante crítico y retomo este punto de poder mencionar nuestra experiencia, ¿no? En esa ventana de tiempo en las cuales nosotros podemos llegar a demorar en poder brindarle una respuesta, el 60% de esos clientes entiende en su primer contacto o en sus contactos diarios que esa ventana genera disconformidad. Esa ventana, si de repente para llevarlo a datos concretos, eh, en ese tiempo que demoramos le escribió a otra empresa y esa empresa contestó más rápido, es muy probable que su inclinación, o mejor dicho, su elección, se empiece a inclinar para esa respuesta más rápido.
Entonces, el control proactivo, nuevamente, se marca como una experiencia fundamental. Otro de los puntos, en este caso, es poder registrar o mejorar las interacciones, empezar a mapear los patrones. Nuestro dashboard IBR muestra a nivel de flujo, o mejor dicho, de estadísticas, cuáles son las opciones más seleccionadas por nuestros clientes, cuál es el camino que va recorriendo dentro de ese IBR. Y de esa forma nos permite también ir estandarizando los cierres, los flujos, y sobre todo también facilitar la experiencia del usuario. Sobre esto, no sé si voy muy rápido, si surge alguna duda. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Sí? No, por ahora no, así que estamos bien. Cualquier cosa pueden levantar la mano y damos un espacio para preguntas y demás. Bien. Ahora mirando hacia adelante, hay cosas que todavía no implementamos, pero que están tocando la puerta, y esas cosas nos tenemos que ir preparando para lo que esté. Creo que tenemos una manito levantada. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahí está. Hola Priscila, sí, se te Ay, ¿cómo escucha. están? Me Bien, interesa saber de dónde salen estos porcentajes, estos datos. bien. Hace poco participamos del CIEX y fue un análisis de consultora, principalmente unificando los distintos tendencias que existen o experiencias de cada empresa. Si te interesa, puedo compartirte después que terminemos el análisis más amplio. Dale, buenísimo, muchas gracias. A Bien, vos. bien. Avancemos con la próxima, si te parece. Perfecto. Eh, Acá volvemos a este concepto que me gusta, quizás estoy siendo reiterativo, pero me gusta poder diferenciar este concepto de que la IA es un copiloto y no es algo que viene a suplir al humano, o simplemente a resolver todas las consultas de nuestros clientes. Y entender este concepto, entenderlo desde cómo poder aplicarlo, también nos va a permitir personalizar la experiencia desde el primer mensaje. Eh, en las conversaciones, mejor dicho, en las interacciones que tenemos con nuestros clientes desde Orion, al momento que ingresa la comunicación, un diferencial que me pareció muy positivo es que no vamos a ver el mensaje que nos llega después del bot, sino que vamos a poder ver el agente principalmente, todos los pasos o acciones que fue realizando el cliente. Una de las cosas que hoy tenemos la posibilidad, perdón, de personalizar la experiencia es el mensaje típico que mi primera experiencia fue trabajando en un call center en distintas posiciones, pero algo que me sigue pasando y que me resulta anecdótico de alguna forma es cada vez que estoy hablando con una empresa, siempre empiezan con el buenas tardes, buenos días, mi nombre es Diego, ¿en qué te puedo ayudar? Esto lo entendimos desde Orion, desde CIT, y justamente por eso viene la cuestión de poder sumar no solo una ficha unificada con nuestro CRM y canales de contactos, sino también poder dar un contexto. El contexto creo que es el diferencial que hoy más apalanca la satisfacción, y ese contexto también nos permitiría, que esta es una acción que ustedes ya podrían implementar, no solo empezar como buenas tardes, mi nombre es Diego, ¿en qué te puedo ayudar?, sino tomar y apalancarse desde ese contexto y, por ejemplo, no sé, hola, soy Diego, veo que tuviste inconvenientes con tu servicio desde ayer, te cuento cómo vamos a resolverlo, o estoy viendo de que tuviste interés en poder comprar un X producto. Entonces,
desde ese contacto humano en que ya se muestra la interacción que pudo haberla tenido el bot o simplemente por el recorrido de un IBR normal, nosotros ya podemos implementarlo. Es una pequeña diferencia, pero les puedo asegurar que cambia muchísimo la percepción del cliente. Así también, lo que es IBR y lo que es el bot, también los dashboards que tenemos por distintos canales para medir la productividad y buscar esto de la menos fricción que le comentaba. Uno de los principales es entender cómo los dashboards no solo monitoreamos las métricas, sino también cómo vamos siguiendo la evolución en tiempo real. De esta forma, la mayoría de nuestros dashboards tienen una vista histórica con la posibilidad de exportarlos, como también un análisis en tiempo real. Hoy en día, la omnicanalidad real y poder implementar distintos canales, nosotros tenemos Instagram, tenemos muro de Facebook, tenemos Facebook Messenger, tenemos la posibilidad de contactos proactivos a través de WhatsApp mediante plantillas. Poder armar campañas y poder articularlas desde el contact center, con el contact center, mejor dicho, nos va a poder facilitar y hacer más dinámica la interacción de esas estrategias que ustedes desarrollen por los distintos canales. También atendiendo a las novedades, a las tendencias que se vienen para el 2026, acá es una alerta de spoiler, es algo que se está por implementar, que ya lo estamos desarrollando, y es justamente sumar de alguna forma no solo el carácter proactivo de cara al cliente, sino también en la operación diaria de cada líder de sus operaciones. Ahí encontramos un enfoque que es también una tendencia que viene hace un tiempo y es poder manejar la variación dentro de nuestros equipos. Ustedes piensen que a medida que se vaya implementando la inteligencia artificial, esta misma también puede ir aprendiendo de las acciones, de las conversaciones y cómo se terminan resolviendo las cosas. Entonces, garantizarnos un nivel de variación bajo, es decir, que nuestros equipos estén en un nivel de cumplimiento parecido, es importante para poder optimizar y poder liberar recursos de alguna forma para justamente abocarse a las cuestiones o conversaciones que generan valor. Entonces, esta alerta de spoiler es justamente comentarles que vamos a tener un nuevo dashboard, un dashboard de agentes, y justamente lo que va a perseguir esto es poder tener una comparación a nivel el top y el bottom, los más acercados en nivel de cumplimiento o que cumplan los objetivos, y también aquellos que están más desviados del cumplimiento. Este acercamiento por comparación les va a permitir en la diaria poder realizar acciones, planes de acciones que vengan justamente a apalancar esa métrica, ¿no? A poder apalancar de que, ¿por qué tengo agentes que resuelven muchísimo en muy poco tiempo y por qué estos chicos, estos agentes, no están cumpliendo de la misma forma? Esto facilita, como les decía, poder mejorar los niveles de variación y decide, perdón, y permite diseñar planes de mejoras específicos y no tirar dardos al aire o quizás no encontrar la forma en cómo el agente pueda mejorar su performance. No sé si es una métrica que ustedes ya estaban midiendo, la variación entre cada equipo, pero nos interesaría saber. Lo mismo también si tienen alguna práctica de repente que vaya mejorando o que crean necesario poder incorporarlos en nuestros servicios, los contactos están abiertos para eso. Vamos a la siguiente, Sil. Acá la idea es poder repasar un poquito de los que ya les estuve comentando.
también consultarles si ustedes tienen implementados todos estos servicios. Nada, obviamente eso se puede charlar y se puede ir conociendo mediante una demo o lo que ustedes requieran, cómo es el funcionamiento. Pero la idea es, Orion hoy en día está pensada como nuestra respuesta concreta a este desafío omnicanal y poder obtener una visión 360. Es nuestra plataforma que une no solo un IBR, los canales digitales, mails y los contactos proactivos, es un mismo ecosistema que eso lo vemos como una propuesta alentadora y que solucionadora también a estos desafíos que fuimos planteando. Y no solo queda ahí, un poquito les adelanté, sino también que la utilización de todo unificado creemos que nos diferencia a nivel de poder entender la sinergia entre los distintos sectores, no solo la operación, sino, por ejemplo, una sinergia con marketing. Podemos coordinar publicaciones, plantillas, campañas, medir el impacto por ese nivel de respuestas o por las interacciones recibidas. Uno de los productos, y acá entendamos también el rango etario de nuestros clientes, Facebook, muchos consideramos que es un canal que quedó, digamos, un poco relegado frente a Instagram, frente a los distintos canales de comunicación masivo, pero también es una propuesta, entendamos que de ese 70% que elige un canal digital, existe un 30% que suele ser un rango etario que si bien utiliza redes sociales, suele tener una tendencia hacia Facebook o lo mismo quizás desde un canal de voz. Entonces, poder publicar a través de Facebook también nos permitiría tener un contexto desde la comunicación que recibimos, poder tener un seguimiento de eso y medir el impacto a nivel volumen de cómo fueron esas campañas a través de Meta. Esto, nuevamente, creo que este es el foco más importante de la webinar y es entender que no solo tengo que medir, sino también empezar a tomarlo como algo para anticipar. Ser proactivos en lugar de reactivos con el análisis de las métricas, hoy es una de las tendencias que más se utilizan al momento de implementar la guía. Vayamos a la siguiente, Sil. Bueno, acá principalmente podemos charlar sobre el FRT. Es una evolución también de una métrica que antes se la solía llamar First Call Resolution. Hoy entendemos que no es solo resolver el llamado, sino el tiempo de respuesta frente a eso. Y soy reiterativo, pero creo que la velocidad es la clave de todo esto. No solamente es una métrica más, sino que también es el pulso vital del servicio. Un cliente que espera más de 10 minutos, si se enoja, directamente se desconecta de la comunicación. Entonces, entenderlo como un apalancamiento de la satisfacción son dos caras de la misma moneda, es algo que viene de la mano. De hecho, ¿cuántos clientes perdemos simplemente porque llegamos tarde? Pensemos en esta métrica o en esta tendencia del client como en el ojo de todos los procesos. ¿Cuántas interacciones puede tener un cliente? Suelen ser muy pocas, salvo casos excepcionales donde tenga algún inconveniente a resolver, pero en esas pocas interacciones es donde surge la emoción del cliente y es ahí donde va a plasmar su opinión. Y hoy la opinión de un cliente en un esquema de comunicación digital, que recordemos no es solo un contacto ida y vuelta,
hoy a través de las redes y la modificación o la masividad de estas comunicaciones, eso también puede plasmar la experiencia del cliente en una red pública, poder mencionar casos que quizás no fueron resueltos de forma proactiva. Entonces, esta integración real de poder tener todo en un mismo lugar, poder entender el tiempo de respuesta, esto también es una dinámica o una implementación próxima en CIT, entendiendo la diferenciación de canales, primero el tradicional, que es lo que es voz, y después también poder entenderlo desde el lado digital. Es por eso que desarrollamos un dashboard específico en donde no solo vamos a tener las métricas usuales a nivel volumen, cantidad de comunicaciones ingresadas, sino justamente un ratio en donde va a ir etiquetando de alguna forma los tiempos de conversación por cada campaña, el tiempo del primer mensaje, y de esa forma poder ir puliendo y midiendo la velocidad de las respuestas. Avanzamos a la siguiente, Sil, para mostrar estos ejemplos que fuimos notando desde CIT. Obviamente nosotros vamos implementando las mejoras y puliendo para poder ofrecer soluciones cada día más acertadas. Y acá les queríamos compartir 3 casos reales que resumen lo que venimos construyendo en CIT. Que no solo entendemos el análisis de métricas, sino estas pequeñas transformaciones que se van dando cuando la tecnología se combina, no solo con la inteligencia artificial, sino también con un criterio humano. Entonces ahí es donde vimos que el resultado se multiplica. El primer caso es una situación que veíamos en nuestras campañas, en donde la interacción que se daba a través del bot y persiguiendo justamente esto de poder automatizar, el tiempo promedio, que esta es otra cuestión que tenemos disponible en nuestros dashboards, de permanencia en el bot era de 5 minutos. Entonces, hicimos la prueba de poder bajarlo a 30 segundos, modificando el árbol de contacto con nuestros clientes. No cambiamos el guión, no sumamos más agentes, solo ajustamos el flujo del IBR, medimos bien las opciones, la navegación que tiene el cliente y priorizamos mejor. Nosotros podemos priorizar a través de skill, de distintas colas y demás, y el resultado no solamente aumentó el nivel de respuesta, que fue más rápido que sería lo que perseguíamos inicialmente, sino también que notamos el recupero de la confianza del cliente. El nivel de cercanía a través de un bot es algo que usualmente se escoge como un extremo o el otro. Entonces hemos recibido, nos escribieron agradeciendo por la atención, cuando antes quizás lo que más veíamos en nuestra nube de palabras era la palabra espera. Entonces ahí como se ve claro que es justamente el segundo caso que está mostrado ahí, que no fue lo que se mencionaba más en los clientes, algo a nivel reclamo, sino espera. Entonces desde ese aspecto nos mostró que el problema no era el producto, no eran las soluciones que se brindaban, sino más bien el tiempo que el cliente percibe. Esto justamente fue una acción conjunta en no solo mirar un IBR y ver los tiempos, sino poder pulir y entender cuál es el caminito que está haciendo nuestros clientes en ese aspecto. El último caso, si bien nosotros priorizamos la atención a través del humano. Discúlpame, Sí, Diego. Tenemos una pregunta acá bien. de Carolina. ¿En la integración también ¿es la integración también la llamada telefónica? Es una pregunta que hace Carolina. No sé, Carolina, si querés escribir otra pregunta para que podamos comprender el contexto y podamos responderte. Ujú. Bueno, cuando nos escriba Carolina, ahí ya
Ya le respondemos la pregunta si la integración también incluye la llamada telefónica, es lo que consulta. Las próximas calculo que habla de la inteligencia artificial, es algo que se está desarrollando y obviamente es un concepto de nuevamente, ¿no? Para abarcar la omnicanalidad real, no es solo optimizar algunos flujos específicos, sino que es algo que se piensa implementar a nivel de todos nuestros canales. Esto es a nivel spoiler. Quizás por eso el sentido de esta webinar, ¿sí? No es solo, no es algo que lo tenemos ya disponible, es algo que se está desarrollando y próximo a implementar, pero lo principal es entender, por eso no estamos mostrando únicamente Orion, estamos preparando el terreno para poder como socios estratégicos facilitar al momento de la liberación de esta funcionalidad, la implementación y cómo eso nos puede facilitar una vista nueva o más actualizada que no es solo automatizar, sino que también es agregar valor mediante la inteligencia. Bien, el último caso, como les decía, no es solamente aumentar, igual por fácil cuando conteste, si es otra cuestión, lo podemos abordar No, también. no, está perfecto, ya me confirmó Carolina que era justo lo que preguntaba. Gracias, Diego. Bien, bien. No, gracias a ustedes. Bueno, nuevamente con este punto, la idea es entender dónde no se genera fricción. Solemos tener reclamos o cuestiones que requieren un poco más de empatía que a nivel inteligencia artificial. Entonces, desde ese lado es recorrer el camino del cliente y poder entender qué cuestiones van a facilitarse desde una autogestión y qué otras cuestiones tenemos que llevarlas exclusivamente a un agente que pueda agregarle valor. Eh, de esta forma y en el análisis que tuvimos, la autogestión la aumentamos en un 18%, pero el verdadero logro no fue ese número como tal, sino lo que generó. Los agentes dejaron de sentirse de apagar los fuegos o los bomberos, por decirlo de alguna forma, para convertirse en solucionadores. De esta forma es cuando nosotros vemos que lo que viene de la mano es saber diferenciar, ¿no? ¿Qué gestiones son más fáciles para a nivel interactivo para poder resolverlos mediante un bot y qué cuestiones liberando capacidad operativa y qué cuestiones decidimos agregarle un valor diferencial? Eh, estos tres casos muestran que los resultados más fuertes no salen de las grandes inversiones, de las implementaciones de motores gigantes, sino de, con lo que hoy tenemos, poder escuchar, interpretar y ajustar con sentido humano. Eso creo que, y acá viene una opinión personal, creo que todos, creo no, todos fuimos ese cliente que quería una respuesta simple y se encontró con un árbol de IBR que era un laberinto. Entonces, lo que buscamos hoy con todo esto es evitar que alguien más viva esa experiencia, poder tener un contacto cercano, poder tener un contacto efectivo y también justamente nos marca el rumbo, que hoy muchas empresas ofrecen omnicanalidad, muchas empresas manejan distintos CRMs, manejan distintas estrategias, pero o muchas empresas también piensan que la inteligencia viene a solucionar y a suplir la atención humana. Y la realidad es que lo que se demuestra en las implementaciones y en los procesos más efectivos es justamente entenderla como un valor de impacto positivo desde las gestiones más repetitivas, por decirlo de alguna forma. Las experiencias más humanas, más integradas y más conscientes es justamente hacia donde se orientan todas las tendencias dentro de lo que es el CX. Vamos a la próxima, ¿sí? Bueno, acercándonos al final y ahora en breve
voy a responder. Si ustedes recuerdan las preguntas iniciales, los desafíos que enfrentan también como empresas o como líderes de equipos, nos gustaría también poder escucharlas. Eh, el primer punto, que la omnicanalidad se trata de personas, creo que es el punto de partida. El futuro no solo está en agregar canales, sino de entender a esas personas que se contactan. Eh, Cada métrica, cada interacción tiene un número, tiene un KPI que lo van a poder seguir desde nuestro Orion, pero hay una emoción detrás de esos clientes. Entonces, reconocer esa emoción y no solo un KPI nos va a permitir que no solo usar la tecnología, sino saber qué hacer con ella. Ahí nuestro desafío, ¿no? Nuestro gran desafío que venimos preparando y seguimos día a día buscando soluciones e implementando soluciones, es prepararnos no solo para nuevos sistemas, sino también para escuchar, poder conectar y mejorar con esas personas. Eh, Acá hay una pregunta de sí, Amalia. Pensando en el análisis de patrones históricos de conversaciones, ¿se proyecta la posibilidad de acceder a la calidad de atención de los agentes integrando los diferentes canales? justo se te entrecorta un Ah, poquito, vamos de nuevo. perdón. Sí. Hay la pregunta de Amalia. Hola Amalia, gracias por participar. Bueno, la pregunta de Amalia es pensando en el análisis de patrones históricos de conversaciones. ¿Se proyecta la posibilidad de acceder a la calidad de atención de los agentes integrando los diferentes canales? ¿Te referís a un análisis proactivo de la guía respecto a cuál fue la solución y si cumplió o no cumplió con los estándares el agente? Sí, creo que se refiere a eso. Amalia, cualquier cosa me profundizás la pregunta. Bien. A nivel análisis, hoy se piensa más que nada a nivel usuario final, y es en poder reconocer, por lo menos en las próximas implementaciones que vienen de cara al 2026, es poder reconocer el tono con el que nos está contactando el cliente. La propuesta de poder meter un speech analytics no solo desde el lado del usuario final, sino también desde nuestros agentes, por el momento se está evaluando si tenemos soluciones que vienen de la mano con eso, y es nuestra bandeja de comunicaciones, que es un registro unificado de todos los contactos. Próximamente estará disponible poder reproducir esa conversación, poder reproducir esa conversación que existió, y de esa forma ir analizando y etiquetando los aspectos que creamos. Para responderte, en lo inmediato, no tengo conocimiento que se esté desarrollando. Yo vengo más de la parte a nivel experiencias y estrategias de CX, pero seguramente es un punto que se tenga que abordar. No sé si, Lo si digo. respondí tu Sí, sí, consulta. sí, sí, ya y Amalia me confirmó que sí era justamente lo que estaba preguntando. Gracias. Bien, bien. No, gracias a vos, Mara. Eh, bueno, no sé si queda alguna duda, alguna consulta. Lo tomamos al punto, Mara. Creo que es una realidad que viene a estar presente en varios aspectos, y poder aprovecharlas para facilitar desde ese lado, creo que nos va a sumar a todos, ¿no? Como socios estratégicos, que eso quiero remarcarlo también, es nuestra tercer webinar. Entonces, tener este contacto con ustedes no es solo a modo de poder comentar lo que se viene y demás, sino poder apalancarnos juntos, tanto en las necesidades que vayan surgiendo, como los análisis nuestros que obviamente buscamos facilitar desde ese lado. Bien, si les parece, puedo ir comentándoles las respuestas, o mejor dicho, hoy entender respuestas como algo verdadero, creo que es un poco por la velocidad en que cambian las cosas, creo que es más que bien una cuestión de criterios. Y una de las primeras preguntas que les había hecho es qué creen o qué cambios creen
que la IA va a generar en sus equipos el próximo año. Si lo pensamos desde ahora, después de todo lo que vimos, la IA no vino a cambiar nuestros equipos, vino a cambiar nuestra forma de pensar en los equipos. Ya no hablamos de un rol estático de alguien que tiene solo el skill de ventas o el skill de atención al cliente, hablamos de una colaboración híbrida. Acá viene justamente la posibilidad de tomar la parte repetitiva y que el humano se quede más con la parte de estrategia al momento de interpretar y decidir y empatizar. Esta sugerencia que me parece sobre cómo tomar el punto desde el historial y no presentarme sin decir un contexto, creo que es el verdadero cambio y son acciones que las tenemos a disponibilidad y que no dependen de una herramienta, sino cómo gestionamos la confianza en nuestro trabajo, justamente entendiendo esto. Eh, Poder compartir entre humanos y algoritmos para poder dar una experiencia unificada. La IA no viene a reemplazar el talento que tenemos en nuestros contacts, sino es justamente liberar o potenciarlos. La próxima pregunta es, ¿qué canal que más creció en volumen y cuál es la satisfacción? Los canales, para no expandirme mucho más en el tiempo, los canales digitales siguen ganando, pero a nivel satisfacción, sobre todos los canales, el ganador sigue siendo el que responde más rápido. Nuevamente, velocidad y coherencia, creo que el cliente no repita, sino que sienta continuidad dependiendo del canal, es uno de los pilares principales, y también una experiencia que marca la memoria de nuestra marca. No quiero extenderme mucho más, pero bueno, la acción inteligente en su día a día, después de lo que compartimos, es empezar a interpretar antes de actuar, no reaccionar frente a las métricas, sino pensarlas desde una óptica de anticiparse. Así que como mensaje final, me gustaría dejarles que si hoy se llevan algo, que sea esto: la guía no cambia nuestra mirada, los canales se siguen multiplicando, pero la acción inteligente nos recuerda que detrás de cada dato hay una persona. Ese es el verdadero, para nosotros, por eso queríamos compartirlo, es el verdadero paso de los datos a la acción. Agradecerles, gracias por acompañarme, y ahora sí, quiero escucharlos, qué se llevan ustedes de este recorrido, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran consultarnos. Obviamente, perdón, Sil, nuestros canales de contactos están abiertos para cualquier duda, para cualquier demostración que quieran recibir o contactos mismos sobre lo que estuvimos hablando. Bueno, en principio muchas gracias a todos por estar conectados. Espero que hayan aprovechado el webinar. Cualquier consulta o inquietud, siempre estamos a disposición. En el mensaje directo dejamos una casilla de mail por si quieren contactar especialmente por algo que vimos acá. Le vamos a responder rápido porque ya que destinamos esa casilla justamente para poder responder las preguntas que surjan de este webinar. Así que bueno, que tengan una buena jornada y gracias a todos por conectarse. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Menos. Bueno, Diego, ¿empezamos? Vamos. Vamos. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. Espero que puedan tomar provecho de este webinar y cualquier consulta, estamos a disposición. Bueno, Diego, cuando quieras. Bien. Buen día a todos. Muchas gracias por la asistencia a nuestra tercer webinar. En esta oportunidad queríamos poder también compartirle un poco los desafíos que pasamos en el 2025, también los desafíos que se vienen para el 2026. Y como premisa, o poder darles un norte de esta charla que vamos a tener, siéntanse libres de poder ir comentando, de poder ir haciendo preguntas. La idea es justamente poder repasar cómo esos desafíos del 2025, nuevas implementaciones y nuevas mejoras que se vienen para el 2026,
poder ir armando justamente como socios estratégicos de ustedes el campo, por decirlo de alguna forma, así nos preparamos para este nuevo año. La idea, como les decía, es la premisa puntual es sobre CX, poder pasar de los datos a la acción, cómo transformar la experiencia del cliente. En este caso puntual quiero que podamos entender la experiencia como eje principal de esta conversación. Y como les comentaba, desde CIT somos socios estratégicos de ustedes, entonces queríamos compartir no solo estos desafíos, sino también una mirada estratégica y de evolución en el día a día, en la atención y también en el apalancamiento de los principales indicadores y, como les mencioné, también las tendencias que estamos afrontando. De cara a esto, quería hacerle 3 preguntas que van a atravesar a lo largo de esta presentación y que nos invitan también a reflexionar no solo sobre la inteligencia artificial y la implementación, sino también en cómo afrontar un diferencial en base a eso. No hay problema, Sil, podemos quedarnos en ese slide. Estas 3 preguntas, como les decía, es cross a toda la presentación. Y la primera es, ¿qué cambios creen que la inteligencia artificial va a generar en sus equipos el próximo año? Después también viene una pregunta bastante desafiante y justamente según el rango etario podemos llegar a distintas respuestas, pero ¿qué canales creen hoy en día que más creció en volumen? Y también acá viene relacionado no solo en volumen, sino cuál de estos es el que genera más satisfacción. Y para coronar con las preguntas, me gustaría transmitirles el siguiente interrogante, que es, ¿qué sería para ustedes la acción inteligente en su día a día? Entiendo que los que estamos acá presentes, en su mayoría somos socios estratégicos para la atención y para la operación diaria de los contact centers, así que esas 3 premisas me gustaría que las tengan en mente. Si quieren pueden contestarlas por el chat o en su defecto lo podemos charlar también al finalizar. Para poder comenzar con la temática que queremos compartirles hoy, trajimos 3 tópicos más importantes que lo creemos desde nuestro lado y también acompañado de las soluciones que podemos proveerles desde ahora y también en los desafíos que se vienen. Y vamos a arrancar con estos 3 ejes, si les parece, que marcan el presente de hoy en día en la operación y también les anticipo el futuro inmediato. No solo desde la operación, sino desde lo que son las estrategias del CX. Los primeros puntos obviamente vienen relacionados con los distintos dashboards que podemos proveerles y soluciones que ya tenemos disponibles. Y una de ellas es la omnicanalidad real y la velocidad como driver de esa